Es el día 31 de enero de 2025, aproximadamente las 6 de la tarde, una zona residencial de Filadelfia, y en ese momento concreto, en un lugar concreto de nuestro planeta, de repente, sin nadie esperarlo, un avión médico se estrella, dejando a 7 muertos e innumerables heridos, dejando una estampa casi apocalíptica, una irrupción total y misericorde en la vida de tantas y tantas personas que estaban en un momento cotidiano como cualquier otra tarde y que de repente se encuentran con este impacto brutal en sus vidas. El vuelo 056 de MidJets, caída en picado poco después de despegar y aún bajo investigación. Las imágenes, como es lógico, conmovieron a millones de personas en todo el mundo, un acontecimiento que supuso un shock brutal. Pero en medio de esa desolación absoluta, venimos hoy aquí a micrófono abierto, queridos amigos, a enaltecer a un auténtico héroe, porque hubo un héroe en concreto, con nombres y apellidos, con un rostro concreto, queridos amigos, que a uno cuando conoce su historia se le ponen los pelos cuanto menos de punta y le hace que pensar, porque es alguien que estuvo dispuesto a morir en esos momentos tan desoladores para salvar a otra persona. Y es cuanto menos más impactante si tenemos en cuenta que este héroe en mayúscula tiene apenas 10 años. Su nombre es Andrew Howard, apodado Trey. Ese día, como todas las semanas, 31 de enero, viernes por la tarde, Andrew y sus hermanos estaban con su padre, porque esas tardes solían ir al Dunkin' Donuts a merendar todos juntos después del colegio. Pero algo trastocó completamente su plan cotidiano de todas las semanas, que normalmente estaba repleto de risas y diversión, pero que en ese momento dio un giro trágico cuando se produjo una explosión repentina mientras caminaban hacia el restaurante. Un avión sanitario se estrelló delante de ellos, arrojando escombros y llamas a la calle y a los coches de alrededor, incluido el de la familia Howard. Dice literalmente el padre en declaraciones a la CNN: oímos un estruendo muy fuerte, y vimos una bola de fuego que cubrió todo el cielo. Imaginaros en ese momento lo que supuso ese shock, y sobre todo el shock de este padre cuando se gira de repente y ve a su hijo Howard que está envolviendo en sus brazos a su hermanita de apenas 4 años. Esta estampa a este padre de familia se le quedó grabada. En un momento de pánico absoluto, mientras llovían escombros sobre su vehículo, el pequeño Andrew se arrojó encima de su hermana, repito, de 4 años, para protegerla con su cuerpo, para ser un escudo para ella. El padre se vuelve hacia sus hijos para asegurarse de que están bien y descubre que Andrew yace encima de su hermana con algo clavado en la cabeza, mientras que su otro hijo de 7 años, tenía 3 hijos, está sentado junto a ellos ileso. Dice textualmente este padre: vi a mi hijo inconsciente con un trozo de metal en la cabeza. Mientras lo ponía a salvo, el trozo de metal se cayó y Andrew empezó a sangrar. El niño fue atendido rápidamente por los servicios de urgencias, gracias a Dios, antes de ser trasladado al Hospital Infantil de Filadelfia. Los médicos, cuando le vieron, advirtieron a la familia de los graves riesgos, incluida la posibilidad de que no volviera a caminar. En un principio estaban dudosos de si este niño podría salir con vida de este impacto fuerte que había recibido en la cabeza, una herida muy grave, y tenía el tiempo totalmente en contra. Pero después, milagrosamente, porque es así,
Fue un absoluto milagro. Los médicos no se lo podían explicar. Este niño empezó poco a poco a restablecerse. Una vez despierto, y esto es impresionante, porque estamos hablando de Andrew Howard, un niño de apenas 10 años, es que es sorprendente. Una vez que ha vuelto en sí, después de una operación quirúrgica que ha tenido que recibir para restablecerse, lo primero que le pregunta a su padre no es cómo está él mismo, es decir, no se preocupa por su propio sufrimiento, por su propio estado de salud. No se pregunta ¿qué hago yo aquí? Lo primero que le pregunta al padre, y esto le deja helado al progenitor como es lógico, le dice: papá, ¿he salvado a mi hermana? Es sorprendente. es que uno lo analiza. Lo analiza pausadamente y es asombroso. Podemos decir que este chavalín, porque es así, fue un auténtico ángel de la guarda. Es que es algo que es humanamente inexplicable en esos momentos, esa madurez absoluta, ¿no? ¿De dónde viene eso? ¿De dónde viene?, se pregunta uno. Vale, es su hermana, tiene 4 años, él es el mayor. Sí, pero tiene 10 años. Vuelan escombros por el cielo. La gente grita. Hay fuego. Hay un caos absoluto. Y en medio de ese caos, lo que a uno le pide el cuerpo es quedarse paralizado, en shock, o huir rápidamente. Pero no. Andrew Howard supo guardar la calma, y no solo eso, sino preocuparse por los que tenía a su alrededor, por la persona más vulnerable que él tenía a su lado, su hermana de 4 años, que es que estamos hablando de que esa niña hubiera estado muerta, casi seguro, si Andrew Howard no se hubiera abrazado a ella para cubrirla con su propio cuerpo. Y después de eso, por si fuera poco, este niño recibe en la cabeza un hierro que se le clava, produciéndole una herida brutal, ante la cual los médicos daban pocas posibilidades de que saliera con vida de ese estado, y por si fuera poco, sale con vida, se restablece contra todo pronóstico. Un milagro más. Mirad, en mitad de desolaciones, de sufrimientos, incluso de guerras, el ser humano se pregunta: ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite tanto sufrimiento? Y no nos damos cuenta que en mitad de ese sufrimiento sigue habiendo luz. Hay tragedia, sí, pero se ve también la mano de Dios. Somos libres, podemos elegir entre bien y el mal. ¿Por qué entonces muchas veces echamos la culpa de nuestras decisiones, de las consecuencias de nuestras decisiones, a Dios, que por otro lado luego negamos? Es decir, personas, y no me quiero enrollar en esto, que dicen no creer en Dios, pero que cuando van las cosas mal le echan rápidamente la culpa a Dios. ¿Pero a qué Dios le echa la culpa a alguien que no cree en Dios? Esto es incongruente y esto se ve, pero por eso estas historias son sorprendentes, porque lo que nos muestran es la calidad humana, es el amor, la entrega, el sacrificio, la generosidad y la caridad llevadas al extremo absoluto, hasta el punto de estar dispuesto a dar uno su propia vida para salvar la de otro. Eso es lo que Andrew Howard, este chico de 10 años, encarna. Humanamente, permitidme, inexplicable. Uno podrá poner 1000 excusas, un chico valiente, su hermana, es tal, pero yo estoy convencido de que esto es algo sobrenatural. Lógicamente este niño mostró esa valentía, tiene ese carácter luchador, esa entrega total, y no hay que quitarle méritos. Pero también, sin lugar a dudas, tuvo en ese momento la inspiración de Dios, la fuerza de Dios, que le protegió a él, a su hermana,
y que ahora también nos permite contar esta historia aquí. Porque es sorprendente. Por cualquier punto en el que lo analices, a uno le deja sorprendido. Y es así como uno se encuentra esta noticia en grandes medios de comunicación. Una familia que tiene fe, una familia que le está agradecida a Dios después de este suceso, de este milagro que se ha producido en sus vidas, y que sin lugar a dudas, después de esta tragedia, después de este restablecimiento que tiene que llevar a cabo su hijo, después de este shock, en definitiva, sin lugar a dudas, esto les va a ayudar para acercarse más a Dios, para fortalecer aún más, si cabe, su fe en Dios. Historias como estas reconfortan, ¿verdad? En tiempos en los que, como siempre ha ocurrido, hay tragedias, grandes, pequeñas, medianas, tragedias que nos invaden en nuestro día a día. Ojo, es cierto también que muchas veces hacemos de lo poquito a poquito, una gran tragedia, porque nos falta quizá mirar a nuestro alrededor. Nos falta quizá salir de nuestra zona de confort, de esa burbuja que nos hemos creado de quejas, de desilusión, de ver mis problemas como los más grandes. Cuando salimos de ahí, nos encontramos con personas que están sufriendo más que nosotros, nos encontramos con historias que son luz en medio de la oscuridad. Nos encontramos, queridos amigos, con ángeles, como Andrew Howard, un ángel sin alas, sí, pero un ángel en mayúscula. Una persona, un niño de 10 años, que le salva la vida a su hermana de 4 años, en unas circunstancias totalmente desoladoras, en unas circunstancias, ojo, que incluso para un adulto le suponen un shock tremendo, pero ahí estaba Andrew Howard con una fortaleza, insisto, humanamente inexplicable. Esto ocurrió el 31 de enero de este mismo año 2025. No se ha cumplido ni un mes de este suceso. Ocurrió en Filadelfia y es una historia que debemos transmitir desde aquí todos juntos. Ahora está en vuestras manos el que esta luz brille en muchos más corazones, esta luz se pueda expandir mucho más para que muchas más personas conozcan un milagro que en este año ha ocurrido y que podemos ser testigos de ello. Hasta pronto.